Hablaremos entonces de un polvo mágico. Allá por el año 1601 había un marino llamado Jacob Hansen que navegaba por el Mar del Norte y naufragó al tipo. Muy bien. Otro navegante, Alexander Sedan, lo encontró casi muerto en una desolada costa holandesa. Entonces las cosas son así. El marino Hansen naufraga, el marino Sedan lo encuentra y lo rescata. ¿Qué le pasa, amigo? Ya lo ve, naufragado. Todo bien. Lo rescata, le proporciona medios para volver a su casa. Un año más tarde, Sedan visita al marino a quien él mismo había socorrido en Holanda. Y pasó con él, como invitado, algunas semanas. Y Hansen, el rescatado, le confesó a Sedan que lo había ayudado Sedan era el que lo había ayudado, ¿no? Bueno, le confesó que él tenía algunos conocimientos de magia y alquimia. Y para demostrarlo, transformó ante la vista de Sedan un pedazo de plomo en oro. Dijo, ahora va a ver lo que soy capaz de hacer. Agarró un pedazo de plomo, lo hizo oro. Y además grabó con una agujita en el pedazo de oro el momento exacto de la transmutación, que así se llama, que era 13 de marzo de 1602, 4 de la tarde. Y en agradecimiento por la ayuda que le había prestado Sedan, le entregó un sobre con un polvo rojo. Dijo, mire, usted me ayudó, yo que soy capaz de transformar cualquier cosa en oro, le doy esta bolsita, este sobrecito, con un polvo rojo, y con este polvo usted podrá transformar cualquier cosa en oro. Listo, chao, hasta luego. Sedan quedó deslumbrado por aquel encuentro y se fue a Alemania a ver si podía hacer algún dinero con aquel polvillo. No conocía, el tipo no era mago, ni alquimista, ni nada, pero bueno, no tenía ningún conocimiento de alquimia, pero tenía ese polvo que le habían regalado. Entonces empezó a caminar por Alemania, adoptó una actitud misteriosa, difusa, se fingía, o quizá se creía, portador de enormes poderes. En realidad lo único que tenía era esa bolsita con un polvo rojo que le había regalado el marino Hansen. Este muchacho, Alexander Sedan, era petizo, robusto, llevaba la barba cortada a la francesa y, para hacerse el misterioso, empezó a vestirse completamente de negro y con tela de seda. Ya se sabe que cuando uno ve a una persona vestida de negro y de seda, conjetura que en su poder hay un polvo rojo que transforma los metales en oro. Bueno, y anduvo por ahí, trató de hacer algunas transmutaciones, pero no le salían. No eran satisfactorias las pruebas. Así que siguió su viaje, anduvo por Frankfurt, por Colonia, por Múnich, y en todas partes ahí trabajaba con los polvillos, hacía algo. Lo que esperaba es que algún príncipe se enterara de que él tenía ese polvo en su poder y lo llamara a una corte, porque allí estaba el negocio. Te llamaban de una corte, te financiaban, te hacían trabajar allí, y eso era un buen laburo. El primero que lo llamó fue Federico I de Württemberg, pero Sedan no quiso ir. En realidad salió rajando a toda velocidad, porque parece que el duque Federico de Württemberg tenía la siguiente costumbre. Llamaba a supuestos alquimistas a su corte, porque estaba muy falto de dinero, los hacía trabajar para conseguir la transmutación, para transformar plomo en oro, pero al que no tenía éxito lo mataba. Entonces imagínense que Sedan, cuando fue invitado por Federico I, lo que hizo realmente fue huir. Se presentó más adelante en otra corte, en la corte de Sajonia. Allí gobernaba Cristian II, que era un rey de 20 años de edad. Al principio lo trató bien a Sedan, con halagos y promesas, para ver si podía sacarle el secreto de la fabricación, el secreto del polvillo ese que llevaba en la bolsa. Sedan trabajó, pero en realidad lo que hacía era vender talismanes contra el embarazo, adivinaba el futuro a través de la coloración de los orines, o sea, examinaba los orines de una persona y le decía el futuro. Y ofrecía también con mucho éxito un brebaje que, mezclado con el vino, despertaba en las personas más recatadas la más encendida de las lujurias. Así que todo el mundo compraba ese brebaje para dárselo a tomar a sus amigas. El caso es que Cristian II
no quedó muy conforme con aquellos despliegues de Zenon, que por otra parte se negaba a confesarle los secretos de su polvo rojo, si es que algún secreto había. Y Cristian II entonces lo encarceló. Lo metió en la nauseabunda prisión de una torre, custodiado por 40 hombres que lo mantuvieron encerrado por 3 meses. Pero en ese momento hizo su aparición Mikael Sendivogius, que era un polaco. Era un noble polaco que se había ganado la confianza de Cristian II. Y había obtenido permiso para visitar a ese prisionero. En realidad se ofreció para hacerle confesar el secreto del polvillo mágico, ¿no? Le había dicho al rey Cristian: déjemelo, que yo lo voy a hacer confesar. Y allí se presentó Sendivogius. La conversación fue esta. Llega Sendivogius a donde estaba encanado Zeton y le dice: ¿qué me das si yo te libero? Y Zeton le dijo: te daré tanto que tendrás para el resto de tu vida. Eran 2 mentirosos. Bueno, entonces Sendivogius fue a Cracovia, vendió todo lo que tenía y empezó a visitarlo a Zenon todos los días. Con la guita que había obtenido de sus ventas, sobornó a los soldados, a otros les dio de beber para que quedaran borrachos, se afanó la llave, liberó a Zeton y huyeron los dos rumbo a Cracovia. Allí Zeton le otorgó a Sendivogius la supuesta fórmula para la fabricación de oro y le entregó además lo que le quedaba de aquel polvillo que le había entregado en agradecimiento al otro marino. Pero los días de la cárcel habían dañado de tal forma el cuerpo de Zeton que murió pronto. A los pocos meses de ser liberado, murió en Cracovia en 1604. El otro, el Sendivogius, se quedó con el resto del polvillo de Zenon y además con un papel donde estaba la supuesta fórmula, pero ni siquiera lo podía entender. Entonces se le ocurrió ir a Praga a ver al protector de los alquimistas, que era el emperador Rodolfo. Rodolfo lo recibió, lo atendió bien, pero no pasó gran cosa. Y al poco tiempo Sendivogius tuvo la idea de presentarse a la corte ¿de quién? De Federico de Württemberg, aquel del cual había huido Zeton. Que había huido porque tenía miedo de ser muerto. Recuérdese, era el tipo aquel que tomaba a prueba a los alquimistas y si no conseguían algo notable los mataba. Muy bien, llegó en una situación comprometida porque le quedaba muy poco del polvillo mágico. Pero de esta situación comprometida lo vino a sacar un alemán, Johann Heinrich Müller, quien había adquirido algunos conocimientos químicos como ayudante de peluquero. ¿Qué hacía? ¿La tintura? Sí, y había hecho circular en Stuttgart el rumor de que era inmune a las balas. Cuando se rumorea que uno es inmune a las balas, la gente empieza a respetarlo. Sí, sobre todo si es peluquero. Este hombre estaba en la corte de Federico de Württemberg y solía hacerse disparar con balas de plomo, pero en realidad era un plomo trucho, un plomo amalgamado que no lograba herirlo. Pero para demostrar su poder ante el duque Federico, se hacía tirar unos tiros y en recompensa por sus exhibiciones lograba los favores del duque. Cuando Müller se enteró de la presencia de Sendivogius en la corte, sintió que su posición ante Federico estaba amenazada. Y entonces procedió con cautela. Le dijo a Sendivogius que estaba en una situación peligrosa, que el duque lo iba a detener en cualquier momento. Y le dijo: mire, mejor huya. Y lo hizo huir por un camino que él mismo se encargó de señalarle. Sendivogius cayó en la trampa, huyó, y en ese camino fue apresado por hombres del propio Müller que lo estaban esperando. Le afanaron el polvo mágico, lo poco que le quedaba del polvo. Müller entonces, con el polvo mágico, se presentó ante el propio Federico de Württemberg, y dijo que el polaco que había huido era un estafador y que en realidad los verdaderos polvos mágicos los tenía él. Era los que le había afanado al propio Sendivogius. Bueno, entonces se dispuso a convertir en oro un pedazo de plomo y no le salió. Entonces, implacable, el duque de Württemberg lo mandó al patíbulo. Durante la ejecución había un espectador, que era el propio Sendivogius, que había vuelto para ver cómo le iba al que le había afanado los polvos mágicos. Y así se terminaron aquellos polvos mágicos que el marino dio a Zeton, que Zeton dio a Sendivogius y que Müller le afanó a Sendivogius. Se terminaron, no había más.
En el año 1619, Sendivogius se presentó en Viena, dispuesto a llevar a cabo una transmutación en presencia del emperador Fernando II. Y para regocijo de todos, el polaco consiguió convertir en oro puro una moneda de plata. Posteriormente se supo que había una trampa. En realidad la moneda era de oro. Él la había bañado en plata y cuando la calentó desapareció la plata y apareció el dorado. También terminó mal Sendivogius. Se descubrió el engaño y le cortaron la cabeza. O sea que murieron los tres que habían confiado en aquellos polvos mágicos. Toda aquella época vivió enloquecida por la búsqueda de la piedra de toque, la piedra filosofal, la piedra que convertía especialmente el plomo o el mercurio en oro. Nadie la consiguió, pero tan crédula era aquella sociedad. Hola. La piedra filosofal. Hola. Ya continuamos con la transmisión del programa. Sí. Sendivogius. Claro. Le estaban ofreciendo oro. Sí, me ofrecían otra piedra filosofal. Tan crédula era aquella sociedad, digo, que hasta mataban por conseguir estos específicos que convertían supuestamente los metales en oro, o que devolvían la juventud al oficiante o el vigor, o lo alejaban de la muerte. Después vino a comprenderse o a conjeturarse o a admitirse de un modo casi efemerista que la búsqueda de la piedra filosofal en realidad era un camino, era la elección de un camino arduo de transformación propia. Lo que se transformaba era el alquimista, era el oficiante. A mí me parece bien eso, pero yo no sé si era lo que realmente estaban diciendo los alquimistas de viejo cuño. Nuestra sociedad también busca, sin saber qué busca, esa piedra y ese elixir, me parece a mí, ¿no? Y lo busca por distintos caminos. Algunos eligen el camino fácil de un elixir que los convierta en ricos y famosos, y otro por ahí puede ser que elija el camino más difícil, de lidiar con los satanores, con los actuales satanores, ¿no? Para obtener finalmente una transformación de uno mismo, algo que lo convierta a uno en una persona más espiritual, más inteligente, más bondadosa, más valiosa, yo qué sé. Esta última parte de la historia, donde el alquimista convierte una moneda aparentemente de plata en oro, me sugirió hace un tiempo una alegoría. Después escribió un pequeño cuento acerca de esto mismo, que yo no sabría decir en qué consiste, pero podría decirse que hay muchas personas que, siendo de oro, fingen ser de plata. Es decir, van un poco a menos. Y para esas personas, algunos de los elogios que reciben son insuficientes. Usted es de plata, señor, y el tipo es de oro. Pasa mucho con algunas mujeres que suelen hasta disimular el carácter demasiado agresivo e intenso de su belleza, atenuándola con unos velos de discreción, y que a veces en alguna fiesta, en una ocasión memorable, se sacan los anteojos, se sueltan el pelo y aparecen tal cual son, de oro y no de plata. Acerca de los elogios insuficientes, yo he inventado algunos ejemplos, como este. El señor Colón es un navegante bastante bueno. O el señor Alighieri tiene facilidad para escribir. Esos son elogios, pero en su insuficiencia constituyen un verdadero insulto. Sí. ¿No? Gente a las que se le alaba su carácter argénteo, siendo que son de oro. Y me pareció bien dedicar a esta charla a los que, siendo áureos, dan la ventaja de presentar un aspecto platinado.
Platinado está mal. Plateado. Argentado es una linda palabra que se suele usar para la luna, la argentada luna. Y la luna, por ser símbolo de la plata, será protagonista de la parte de la ilustración musical de esta charla, ya que el discotecario, o quizá yo mismo, atraído por esa vecindad entre la luna y la plata, y entre el sol y el oro, me elegí este valsecito que se llama Luna de Arrabal y que tiene una enorme importancia en mi vida y en la vida de este programa. Canta Luna de Arrabal, Hugo del Carril, una canción, un intérprete que parecen de plata y sin embargo son de oro. Adelante.